¿Y qué pasa aquí? ¡Wow! Aquellas pequeñas cosas, decía Joan Manuel Serrat, pero estas que están viendo no traen tiempo de rosas, sino tiempo de pesadilla en todo caso. Son objetos recuperados de otro tiempo, porque eso es abandonalia. Buenas noches, bienvenidos a Nada del Misterio. Y sí, nuestro querido Nacho Navarro, es que casi se caía por el pozo. Te callas por el pozo, Nacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es de los sitios que he pasado miedo, al fin he pasado miedo. Son 1100 pozos sin cerrar, sin protección, prácticamente dispersos y desperdigados por todas esas zonas de la Unión, de ese territorio de la Unión. Y los vacíos son de 400, 500 metros. Y ahí es donde recuerdas esas historias antiguas, qué es lo que ocurrió, y está todo intacto. Está la minería más profunda, la minería más antigua, más popular, podemos decir, ¿no? La minería infantil, que la tenemos a la vista de cualquiera que se acerque. Minería infantil, esto es muy de Lo increíble es la verdad, esa sección que hacemos con fotografías. Y hay imágenes de la minería siglo XX, de las reatas o grupos de muchachos. Hay una muy espectacular, porque la prensa habla de este infierno, pero muy productivo. Y, por ejemplo, con el pie de foto, niño acarreador. Los niños eran parte importante de este lugar que tú has visitado y que parece detenido en el tiempo. Eran fundamentales. La minería infantil, estamos en el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Hasta que se va regulando poco a poco. Pero mira, la mano de obra infantil era muy barata, era muy económica. Entraban en agujeros donde el adulto no podía acceder. ¿Por qué era barata? Porque no había que consolidar las zonas internas subterráneas. Y estamos en un lugar, en la Unión, en Murcia, que la mortalidad infantil estaba cercana al 300 por 1000 respecto a la población española. La media de edad eran 16 años. Empezaban con 8 añitos, con 6 algunos, porque se falsificaban incluso las partidas de nacimiento para poder traer dinero antes a casa. Y eran personas, los cronistas antiguos, cuando empiezas a recoger los antiguos documentos, dicen que eran niños encorvados, que no medían más de 1,50 m, porque trabajaban con más de 25 kilos todos los días a sus espaldas y sobre todo porque no veían la luz del sol. Ellos entraban antes del amanecer y salían a las 12 horas en el anochecer. Y esa era la vida que tenían en aquella localidad, en aquellas conjunto de localidades. Hay que imaginar que se bajaba en ascensores a las minas, unos ascensores de 50 centímetros por 1 metro, y entraban 12 niños. Se sostenían por fuera, por dentro, como podían, y ellos bajaban ahí abajo. Y cuando les decía, antes hemos visto este material antiguo, ¿no? Allí tienen un museo, ¿no? Casi sobre el niño minero. Y les decía, bueno, ¿y cómo bajaban los niños allí? ¿Qué material llevaban? Y decir, primero el calor, que hacía que era tremendo. Luego era un agua encharcada, embarrada. Y les decían, tienes dos opciones. O llevas estas alpargatas o vas descalzo. Si vas alpargatas, al final se te va a llagar los pies. Entonces trabajaban con un calzón, dando gracias con alpargatas, y casco, por supuesto, no, porque decían que el casco era para los señoritos. Llevaban un capazo detrás y era lo que se conocían como los niños de la gavia. Las gavias son los conjuntos, los grupos de jovencitos, de muchachitos, pero que los padres incluso también orgullosos porque se hacían adultos, ¿no? Y las madres les esperaban con el cante jondo, que empieza en las minas. Era un poco el divertimento debajo en las minas. Y era una tarea, pues imagínate, y sobre todo cuando acudes ahí a verlo, a observar esos lugares, que parece mentira, que esto haya ocurrido hace tan poco tiempo en España. ¿Y por qué está esto así? Hay un momento evidentemente de decadencia, pero me lo vas a contar después. Sí. Hay un mundo, yo recuerdo las minas que ustedes han visitado con nosotros hace muchos años en Humberstone, Chile, otro tipo de, más bien salitreras, pero recuerda algo, ¿no? Recuerda algo. Y ustedes sabrán con el tema del coltán, que por cierto tenemos un reportaje maravilloso en breve, el coltán en España, esas imágenes de muchachos de color en ciertos países de África quedando atrapados en agujeros
pero siendo utilizados algunos porque pueden llegar a ese nuevo maná, que es el coltán que llevamos todos aquí. Pero esta es la Unión, un lugar maravilloso, pero que tiene esta historia. Y Abandonalia investiga en esta historia. Y allí que se va Nacho, hay una novedad, va con Silvia, porque es imposible abarcar, como van a ver, con una sola cámara esto. Y hay de día y de noche. ¿Nos metemos en la mina, Nacho? Nos metemos y vamos a ver dos puntos completamente diferentes entre la montaña y la playa. Abrimos las puertas de Abandonalia. Hay varios edificios, esta grande arriba y el resto todos abajo en la playa. Esta parte está destrozada, ¿eh? Se ven los túneles, no sé, deben salir directos de la mina. Todo esto sigue y sigue y sigue, cientos de metros hacia el interior. Mira qué pasada. Wow. Oh. Joder. Qué sensación, pero es como un búnker, como si estamos dentro de un búnker, porque está todo hormigonado, pero es que el suelo es todo tipo azufre. Todo. Es todo azufre, incluso las estalactitas y estalagmitas del suelo son como regueros de azufre. Es una pasada el olor tan fuerte que hay y el escozor que provoca incluso en la piel. Es insoportable. Y aquí llevaré media hora no más buscando recovecos. Bueno, así que voy a ir saliendo porque me da que estar aquí tampoco, no creo que sea nada positivo. Mira, 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 mira. Aún se conservan las vías que trasladaban el material hasta la zona de lavado, que está todo así a cielo abierto. Nos hemos separado Silvia y yo. Ella es mi compañera, va con la cámara, yo voy con las gafas y con el móvil, porque si no esto es imposible, ¿eh? Aunque abarquemos todo lo que hay aquí, pero es que no tenemos tiempo suficiente. Es que esto es inmenso. ¿Pero qué es esto? Hay miles y miles de bolsas con estos restos, clasificados, numerados. Es como una zona de laboratorios, pasillos larguísimos, como de sanatorio, de hospitales. Madre mía, hay muchísimos documentos abandonados aquí. O sea, la ubicación es brutal de tamaño y es que está todo como si lo dejasen de la noche a la mañana. Yo me he ido por esta zona de la derecha, son todo naves industriales
Y parece que dejaron toda esta maquinaria tal cual. Este amasijo de hierros tremendo es una nave inmensa y es el comienzo de uno de los mayores desastres medioambientales que tenemos en Europa, en España. Es brutal. Aquí es donde se lavaba todo y directo se vertía al mar. Se comieron la playa. Y solamente con ver el olor, el suelo, los minerales, no sé. Me parece surrealista que, claro, no había ningún tipo de control. Pero esto tiene un sinónimo y es muerte. Tal cual. Medioambiental, incluso humana, pero esto es como el lavadero de la muerte. Vamos a ir para la mina de arriba, que está a punto de caer la noche y perderemos la luz, entonces tenemos que tirar ya de focos y linternas. Y el no menos misterioso camaleón guiaba el camino de nuestros exploradores. Quedaba la noche y quedaba la mina de arriba. Pero claro, ¿por qué has dicho lavadero de la muerte, Nacho? Aquí hay una historia etnográfica, una historia antropológica, una historia ecológica, incluso industrial. ¿Cómo es eso de que se cargaron la playa y todo el vertido absolutamente tóxico, durante cuántos años iba al mar directamente? 30 años. Se llama Lavadero Roberto, muy conocido en esa zona y muy desconocido en el resto de España. Es el lugar de la mayor catástrofe medioambiental del Mediterráneo y sigue siendo. Para hacernos una idea, lo que hacían allí es el vertido durante 30 años de todo el lavado que venía desde las minas, todo el mineral se lavaba y el desperdicio. Había una teoría de los ingenieros de aquel momento de decir, bueno, pues lo tiramos por una tubería al mar y entonces se lo va llevando la corriente. Pero no cayeron en que esa tubería había una corriente submarina más potente, entonces lo tiraba a la playa. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues toneladas de arsénico, celsio y plomo. Se calcula que entre 60 y 70 millones de toneladas han sido divertidas por una tubería que se hizo muy famosa, sobre todo en Murcia. El presidente acabó cerrando en esa tubería casi igual que en mano. Se tiraban 8.000 toneladas al día de arsénico y de plomo al mar. ¿Cómo se dan cuenta de esto? Pues porque los pescadores empiezan a decir que no hay peces, que las aguas están contaminadas, que se quedan sin puerto, tienen que hacer un puerto diferente. Y hay diferentes denuncias, e incluso del Ayuntamiento de la Unión, contra lo que se denominaba Peñarroya, que era un poco una agrupación metalúrgica minera francesa. Bueno, pues esto se lleva al Supremo y al final le dan la razón a la empresa minera porque dicen que, claro, que es que esto es el fondo y el motor económico, que esto no lo pueden cerrar. Y todavía les dan otra licencia para activar más todo este tipo de vertido. Es un lugar que se te ponen los pelos de punta. Primero, el olor que hay. El olor a azufre es tremendo. Que te pica la cara y todo. Te pica la cara, te pica la piel. Pero fíjate, esto se conocía como la concha del Mediterráneo. Estos vertidos de lodo son 12 kilómetros hacia el mar y 14 metros de profundidad, lo que hay hoy. Y tienen un problema tremendo. El sedimento que hay hoy. 14 metros de profundidad y 12 kilómetros hacia el mar. Y sigue habiendo un problema a día de hoy porque no se terminan de poner de acuerdo en cómo eliminar todo esto. El Ayuntamiento de la Unión, la Comunidad de Murcia, pues intentan hacer todo lo posible para recuperar su playa, recuperar su trabajo, recuperar la pesca y recuperar un espacio tan maravilloso como es esas costas que hay de Cartagena. Pero luego, bueno, pues tenemos diferentes opiniones desde el Ministerio donde ahí están. Y ahí se encuentra a día de hoy la mayor tragedia del Mediterráneo, silenciada, pero que la tenemos. Una burbuja, como completa. esa Abandonalia. Esto es lo que pretendemos. Completa. Por cierto, hablábamos de los niños acarreadores y los niños mineros. Imagino que en esos túneles, con esa claustrofobia, ahora entendemos lo que nos has contado del ascensor, esas vidas, esas pupilas que nunca ven el sol, esa encorvadura.
casi uno, imagino que se los imagina ahí, cuando está vagando en las entrañas de este dinosaurio. Sobre todo cuando te pasan la lista de fallecidos. Los han ido recuperando y son cientos y cientos y cientos de fallecidos, sobre todo niños. Vas al cementerio y en el cementerio aparecen las lápidas de los niños, aparecen todos los que trabajaron en aquel sitio. Y sobre todo, cuando llegas a un museo que tiene... Al final la gente se recomienda visitar las minas. ¿Se pueden visitar? Sí. ¿Se recomienda? No. ¿Por qué? Pues porque es que un desliz, te vas 400, 500 metros hacia abajo. Es que no es ninguna tontería. ¿Por qué pasa eso? ¿Se tapan los pozos? Sí. Pero me dice, es que a la semana nos han robado el hierro de protección de los pozos. Entonces, roban el hierro de taparlo. Sí, a la semana, directamente a la semana. El lavadero Roberto, donde hemos estado con Portman Golf, que se han portado maravillosamente con nosotros, es un espacio el que hemos visto, que ha estado paralizado en el tiempo. Están todavía todas las bolsas de todos los tóxicos clasificadas y dices que no podemos cerrar esto porque nos están robando constantemente. Pero cuando bajas a la... Bueno, tampoco se puede bajar a la mina como tal, porque eran esas minas que tenemos en ascensores, como van bajando, y luego se bifurca en diferentes subterráneos, pero hay algunos accesos que hemos encontrado, y claro, decir, ¿qué hacía el niño? Es que el niño era casi como ese camaleón que hemos visto, pasa tú y cuéntanos lo que hay dentro, si merece la pena o no merece la pena. Y si al final el niño no vuelve, pues el problema era menor que si no volvía el adulto. Es muy duro, pero esto es la realidad. Bueno, es que la infancia, el concepto de protección de la infancia es de hace 60 años, ¿eh? Claro, exacto. Entonces, ahí empiezan cuando les pasan la edad a 12 años, hasta que no pueden ser mineros. El propio ayuntamiento incluso denuncia, decir, oiga, no, necesitamos a los niños que trabajen en minas, y las familias van falsificando las partidas de nacimiento para que empiecen a trabajar más jóvenes. Fíjate cómo era, esto era como el antiguo oeste, la Unión. ¿Cómo pagaban a los trabajadores? Con vales para poderlos gastar solamente en las propiedades y en los mercados de la propiedad de las minas. Exactamente como en Humberston, Chile, con el mundo del salitre. No había dinero, eran unas fichas que solo permitían gastarlo en ese mundo del que no se salía. Aquí igual, con los vales iban llegando, entonces esto es esa economía que tenían cerrada. Y así duró muchísimos años, ¿no? Pero cuando empiezas a ver toda la zona de minería antigua, cómo tienes esas grandes estructuras de hierro y de madera que se conservan, están todas conservadas. Están los ascensores. Los ascensores están paralizados o en mitad del túnel o los tienes arriba que los tocas directamente. Está todo idéntico, están casi como las ermitas antiguas. Al final eran pueblos donde subían arriba a vivir y tenían que vivir todo el año. Hay un lugar que ya iniciaron los romanos que hablan de 40.000 esclavos que hicieron una gran grieta. Y ahí fue el origen de todas estas zonas había riqueza mineras. Y se empezó... Sobre todo el plomo en aquella época era tremenda. Y lo que llamaban la pirita, el oro de los tontos, que le decían, toma el oro. Y al final eso era una zona de pirita e intentaban buscar todo ese subsuelo. Pero hay una segunda parte. Sí. Y luego nos contará Nacho la decadencia de esto. Abandonalia es una forma de aprender de nuestro pasado, de aprender lo que fuimos, con errores y virtudes, y de comprobar que hay muchos sitios que se han quedado como una pompa de jabón suspendida en el aire. ¿Qué pasa en la noche? Pues ahí están los pozos. Luego me cuentas la cantidad de desaparecidos que ha habido en este lugar. ¿De acuerdo, Nacho? Venga, ¿nos ponemos el frontal, amigo? Vamos a verlo. Vamos con vosotros. Hemos tenido que dejar el coche a pie de carretera porque no se puede acceder a la mina más que andando. Parece un vértice geodésico que hay aquí justo, ¿no? Para triangular las medidas, porque al final es la zona más elevada de estos pueblos. Esto da miedo porque bajas el camino y de pronto, mirad la altura del pie. ¿Y qué pasa aquí? ¡Wow! ¡Wow! Los ascensores.
Cuando me estaba acercando, esto me han parecido carretillas o vagonetas, pero ahora supongo que son como una especie de cubetas que serviría para ir separando todos los materiales que extraían. La verdad es que no tengo ni idea. Y está todo tan destrozado aquí. Apenas quedan 4 baldosas, una torre que recuerda a un campanario fantasmagórico, y esto que fue en su día una auténtica ciudad minera. Es que cualquier persona es que hay un camino aquí al lado, a un palmo. O sea, cualquier persona que haga eso se va para abajo los que tenía ese 380 metros. ¿Y los ascensores? ¡Qué impresión! O sea, qué agobio, qué claustrofobia imaginarte. 12, 10, 15, ¿no? Bajaban allí. 12. ¿Cabían unas 5 o 6? Bajaban 12. ¡Buah! Mira. Buah, es que tengo hasta la boca seca. La noche y con esta música, en fin, estábamos ahí. Estos pozos son un peligro y lo han sido, al margen de los trabajadores, durante mucho tiempo. Han sido cepos mortales para muchas personas. Y siguen siendo cepos mortales. Es un lugar donde, pues ya lo habéis visto, ¿no? Simplemente a la altura del pie, de la suela del zapato, ya caes a vacíos de cientos de metros. Cientos de metros donde al final no puede bajar nadie, porque no tienen seguridad. No hay salvación posible. No hay salvación posible, de ningún tipo, ¿no? Ya sean animales, ya sean personas, que pues, desapariciones que hay por aquellas localidades. Claro, yo pregunté, porque al final en la mente te viene, dices, ostras, si yo me caigo, pues que cualquier persona puede caer aquí. Y sí, lógicamente sí. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro encontrarse. Es que está plagado, está lleno. Es un patrimonio que ojalá lo puedan preservar y proteger de alguna forma, porque es que esto es necesario. Es que esta historia de la minería, la de los niños mineros, esto no puede desaparecer. Es apoteósico. Y claro, esos ascensores donde había amputaciones, donde se dejaban la piel, porque en la cabina no entraban más que 5 personas, el resto, las otras 5 o 7, estaban afuera enganchadas. Esos 10-15 minutos que tardaban en bajar ese ascensor, bajabas a las 6 de la mañana y salías a las 8 de la tarde. Y los niños trabajando con los adultos, con los padres, pero ellos cumplían una función. Había algo muy interesante, porque en las crónicas dicen que, claro, que la fuerza del niño no es comparable con la de un adulto, pero la velocidad sí. Y era mucho más productivo el niño que el adulto, porque ahí premiaba la velocidad. Premiaban estos carburos, ¿no?, que iban colgando, decían, esa pequeñita llama que no se apagase. Y es uno de los sitios donde la noche es maravillosa para grabar, pero la noche es peligrosa para grabar. Es muy peligroso. Y al final, ¿te acuerdas que me dijiste, chicos, lo que necesitéis, poneros lo que haga falta, pero protegeros, ¿no? Estás en lugares que son completamente inestables y dices, no sé si va a haber un pozo, si no va a haber un pozo. Estaban marcados algunos, tienen como una especie de protección de hormigón, pero están destruidas porque luego suben los destructores. Eso, el vandalismo, esto es el mayor desastre. Esto es abandonalia siempre. Ladrones y destructores. Es que es siempre. increíble. Es decir, ¿nosotros a qué vamos? A mostrar el patrimonio, a mostrar, en este caso, esa España antigua, pero luego tienes el resto de personas que van a vandalizar. Otras personas, ¿no?, que van a vandalizar, van a robar y van a destrozar todo lo que encuentran. Y al final pagamos justos por pecadores. Y lo que te encuentras es un lugar completamente indefenso, donde es peligrosísimo por la cantidad de hurtos que hay. ¿Cómo se puede solucionar esto? Yo creo que llegando a un acuerdo entre las instituciones, que lleguen algo con el Ministerio. Claro, ellos me decían, esto es bien de interés cultural, pero nadie apoya desde la institución para que esto funcione. Hombre, lo hemos visto en Valencia tú y yo, ¿no? Es una pena. Es decir, tú y yo hemos visto el arrase de las pandillas organizadas robándolo todo. Da igual que haya muertos, que no haya muertos. O sea, aquí el Ayuntamiento de la Unión, que se han portado maravillosamente, se desviven por intentar sacar esto a la luz. Hombre, es que es parte de la Claro, les gustaría que la gente fuese. Claro. Pero ¿cómo vas a ir? Ya. Por eso
yo creo que mi labor es decir que la gente no se acerque a esas zonas donde están los pozos arriba. ¿Hay edificios que son espectaculares? Sí, pero para eso tienes que pasar por diferentes pozos. Y esa maquinaria gigantesca que parece de verdad soviética casi. La pregunta es, ¿esto hasta cuándo estuvo activo, Nacho? Pues mira, la última de las minas fue hasta los años 60-70. Fíjate. Y el lavadero Portman se cierra en el 91. En el 91. En el 91 se cierra el gran desastre, se cierra ya por empeño del gobierno. Decía, esto no puede seguir siendo así, al final nuestros vecinos tienen que comer la pesca y premian una cantidad de localidades que es toda esa zona de Cartagena. Pero es que la minería ha seguido existiendo y siguen intentando también buscar esos recovecos para explotarla de nuevo. Al final la minería... Bueno, pues es que es fundamental. Tú antes hablabas del coltán. Claro, pues es que el coltán, yo que tengo coltán en casa, que trajimos de Venezuela, que son unas piedrecitas, pero es que ese es el oro negro. El oro nuevo. Y eso es maravilloso, claro. Todos los móviles lo tenemos. ¿Cómo? A cambio del Congo y otros sitios, los niños que se van metiendo por agujeros que directamente se les hunden y se les cae encima. ¿Esto era lo mismo? Esto era lo mismo, una vieja historia de fotos en blanco y negro hasta el año 1991, con el estertor de este mundo, un mundo que retratamos, y si usted, ante el éxito de Abandonalia, de lo que muestra, tiene esos lugares, dice, ¿cómo me gustaría que Nacho estuviese aquí para contar esta historia? Porque si no, va a acabar derrumbándose, desapareciendo, y lo que no queremos es que nuestro archivo patrio desaparezca, porque entonces no entenderemos casi nada. Nacho, a por la próxima, compañero. Impresionante. La próxima, nuestra Carmen, que recorre tantos hoteles, igual le enseño a algunos abandonados que a ver si va ella a pasar la noche ahí. Nacho, ambos somos hijos de la radio, ¿no? Unos desde el abismo, otros desde el milenio. Sí. Pues yo quiero hacer aquí un homenaje a la radio, cosa que alguien me dirá, tú estás majarra, ¿no? Esto es televisión. Bueno, sí, ¿y qué? ¿Qué mítica tenían? Tú eres mucho más joven que yo. No has llegado a hacer radio con cinta abierta, ¿no? No. Vale. Fíjense en el aparato que va a ser un poco el cicerone de esta nueva sección que sé que les va a apasionar.